Buenos días a todos, ¿cómo están? En esta clase del día de hoy vamos a ver cómo se realizan las operaciones de los números complejos, por lo menos los básicos, que son suma, resta, multiplicación y división. Aquí estaremos sin rodeos. La suma y resta de los números complejos simplemente se suman y se restan los términos semejantes. Eso es todo. Aquí un pequeño ejemplo. Y de pronto llegó él y me dijo que el mundo se está acabando, que el eje se está inclinando, que su madre ya no lo quiere, que comer afuera prefiere. Lo que piensa este gobierno, sus ideas sobre el infierno, el deporte ya no es solo. Ya con la multiplicación y división de los números complejos hay un par de formas de hacerlo, pero nosotros vamos a transformar los números complejos a números polares. Se hacen las operaciones en números polares y después hacemos la conversión a números complejos. Que esto es demasiado rápido, que no se entiende nada. Despabilad que estamos en ingeniería. Entonces, me preguntarán cómo hago la conversión de números complejos a números polares. Como te dije, mi buen amigo, aquí estamos sin rodeos, por lo que vamos a necesitar las fórmulas clave para hacer esto. Particularmente son estas tres que necesitamos. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo para que le vayan agarrando el hilo al asunto. Además, es importante tomar en cuenta, o por lo menos es mi recomendación, de siempre hacer un gráfico. Ya verán por qué. Debido a que se ha acabado el presupuesto, no va a tener mucha edición de aquí en adelante. Aquí estamos con nuestro ejercicio. Debemos multiplicar z1 por z2 y dividir entre z1 y z2. Eso es lo que nos corresponde hacer. Tenemos también los valores de z1 y z2. Ahora el primer paso es convertir estos números imaginarios o complejos a su forma polar, que no se llaman números polares, sino coordenadas polares. Además, aquí tenemos con mayor claridad las tres fórmulas clave para convertir números complejos a coordenadas polares. Como podemos ver en la primera fórmula, es la manera directa de llegar a las coordenadas polares, pero tenemos dos incógnitas, que es el módulo y el ángulo θ. Pero eso no es ningún problema, porque justamente abajo tenemos las fórmulas para hallar esas incógnitas, por lo que solo tendremos que sustituir valores y después sustituir las incógnitas en la fórmula general. Pero antes de aplicar las fórmulas, me gustaría hacer primero la gráfica de Z1, que es lo primero que vamos a transformar y nos va a ayudar a orientarnos mejor. Como bien sabemos, los números complejos cuentan con una parte real y una parte imaginaria. Para nuestro gráfico, el eje de las abscisas, o sea, el eje horizontal, va a representar los números reales, y el eje de las ordenadas, o sea, el eje vertical, va a representar los números imaginarios. Por lo tanto, en la gráfica vamos a colocar esos valores y hacer un triángulo como se ve en pantalla. Además, es muy importante ponerle ese ángulo para calcular θ. Pero, ¿qué dices? ¿Que θ ya está en la fórmula clave? ¿Para qué vamos a poner ese ángulo alfa? Esta vez te perdono porque esto puede generar un poco de confusión. Imagínate que ese triángulo que formamos no estuviera de ese lado, sino estuviera del lado izquierdo. ¿Qué pasa? Que si calculamos θ, no sería exactamente la θ que representa la coordenada polar real, porque la coordenada polar, los ángulos se empiezan a contar desde esta línea de aquí. Por lo tanto, si queremos obtener el ángulo real, necesitamos calcular el ángulo de alfa, que es el ángulo que nos permite la fórmula clave calcular, y se resta en este caso con 180 grados. Me imagino que sabrán por qué. Y así varía dependiendo según se posicione. Por lo tanto, ya teniendo esto aclarado, como diría Albert Einstein, continúo. Vamos a primero hallar el módulo que básicamente se halla usando Pitágoras, donde A representa el real y B el imaginario. Teniendo esto ya,
Con la tercera fórmula clave se empieza a calcular el ángulo alfa. Como el ángulo de alfa tiene el mismo punto de partida que el ángulo de tita, entonces tita y alfa tienen los mismos ángulos. Agarramos nuestra fórmula general, sustituimos los valores y ahora nos quedaría este resultado. Dirán que es muy largo, pues esto se puede simplificar en algo mucho más sencillo de entender como esto. Ahora le llegó el turno a Z2. Hacemos la gráfica, sacamos el módulo, sacamos el ángulo alfa. Aquí, para conocer el ángulo tita real, tenemos que restar 360 menos nuestro ángulo alfa de 32 grados, que nos daría un total de 328 grados. Con todo esto, ya tenemos aquí Z2 en coordenadas polares. Yendo por nuestro segundo paso, sí, así es nuestro segundo paso, vamos a hacer las operaciones de multiplicación. Las de división se las dejo para la casa. Por lo menos aquí en adelante todo es mucho más sencillo, porque en la multiplicación simplemente se multiplican los módulos y se suman los grados. Y si el caso fuera división, se dividirían los módulos y se restarían sus ángulos. Eso sería todo. Ya habiendo hecho la operación, tenemos que hacer el tercer paso, que es convertirlo a su forma compleja. Si tienen buena memoria, se acordarán que este es el algoritmo de un número imaginario. Aquí debemos hallar el valor real y el valor imaginario, que será A y B. Sustituyendo estos valores, simplemente ya tenemos nuestro resultado. No es muy redondo, pero es lo que hay. Puede parecer un poco complicado hacer estas operaciones, pero resulta muy fácil e intuitivo si practicas. Puedes pedirle a una IA, por ejemplo Gemini, que es la que yo utilizo, que te haga unos 20 ejercicios y tú lo resuelves en el menor tiempo posible. Lo puedes repetir varias veces a la semana, unas 2-3 creo que es suficiente. Eso fue todo por el día de hoy. Si entendiste, bien, si no, también. Espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.